Hola, bienvenidos a la segunda cápsula sobre filosofía de la ciencia, en particular sobre el positivismo lógico, y en esta vamos a ver las críticas al positivismo lógico. Ya habíamos visto de qué se trataba, era un programa que apuntaba a entender cómo podíamos generar lenguaje de forma estable, y ahora vamos a ver cuáles son los problemas que tiene ese programa filosófico en cuanto a lo que persigue. La primera crítica es que el programa del positivismo lógico requiere un reduccionismo radical. Requiere especificar un lenguaje dato-sensorial y mostrar cómo traducir el resto de los discursos con significado, frase por frase, a ese lenguaje. ¿Cuál es la idea? Imaginemos, yo hablo de dragón. Dragón, un animal que vuela, tiene alas, escupe fuego, qué sé yo, bla, bla. Y yo, el poder decir que dragón tiene significado, tiene sentido, un sentido estable, implica poder analizar cada una de las partes, escupir fuego, qué sé yo, alas, etc. Y generar, en última instancia, una especie de lenguaje datosensorial. Es decir, que las bases debieran poder ser sensibles, pero fuego no es algo que se sienta. Fuego, nosotros sentimos calor, vemos luz, qué sé yo. Entonces, la generación de ese lenguaje datosensorial tiene que ser extremadamente básica y a partir de él, de aquella reporte de nuestros sentidos, debería poder construirse todo el resto. Esa tarea la intentó hacer, de hecho, Carnap en su trabajo, su libro que se llama AUFAU, y el programa fracasó. Resultó extremadamente difícil poder generar una cosa así como, y esto obviamente en términos lógicos, o sea, él era un logicista, él trató de generar un lenguaje formal, lógico, que de alguna otra forma pudiese dar cuenta de cuestiones datos sensoriales, a partir de lo cual poder generar el resto de las frases analíticas, sintéticas más con mayor contenido, y ese programa resultó no llegar a un buen puerto. Por otro lado, y relacionado con lo anterior, es que toda afirmación o declaración experimental está obligada a ser sintética. Sintética es decir, hacer la síntesis de un montón de cosas, como el ejemplo del dragón, que es la síntesis de un montón de cosas. Y son sujetas a ser analizadas lógicamente, deconstruidas, para ser reducidas a un lenguaje sensorial a través de reglas analíticas, por lo que es crucial para el programa distinguir entre lo analítico y lo sintético. Y ahí nuestro querido amigo Quine argumentó en contra de la posibilidad siquiera de generar esta distinción entre lo analítico y lo sintético. Lo analítico, decía, si se mira bien, está más ligado a definiciones o sinónimos. Las definiciones son fuego fatuos, dice, y relaciones de sinonimia son mejor entendidas apelando forzosamente a términos de analíticos. Mientras sea importante hablar de confirmación, parece importante hablar también de proposiciones en el límite cuya confirmación es vacía, y esas son las analíticas. ¿Cuál es la idea más o menos de Quine? La idea de Quine es que, bueno, lo sintético es aquello que de alguna otra forma es construida, aquellas ideas que son construidas de otras ideas. Y las analíticas tienen que ver más bien con sinónimos o definiciones, son tautologías. Y por lo mismo, las tautologías son medias vacías, o sea, se refieren a sí mismas. Un ejemplo que daría Quine, quizás, respecto de la distinción entre sinónimo, o sea, entre lo analítico y lo sintético, es lo sintético, decir, bueno, dragón es el conjunto de este animal, esta bestia que escupe fuego, bla, bla. Y lo analítico serían aquellas cosas que son por definición. Por ejemplo, que el ejemplo clásico que sea en filosofía es que la persona soltera es la persona que no tiene un vínculo legal, marital, o que sea, que no está casada. La persona soltera no está casada. Pero fíjense que si eso es analítico, como casi por definición, también lo sería dragón.
que es el conjunto de esta idea. Entonces, la distinción, porque de nuevo, estoy en persona no casada, estoy haciendo converger un montón de ideas eh, de forma sintética. O sea, estoy sintetizando varias ideas en una única concepto que es soltera, persona soltera. Entonces, en realidad, dice que es como difusa la relación entre lo analítico y lo sintético. Y que por lo mismo, y como esa es una relación necesaria para los positivistas lógicos, entonces el programa positivista se cae. Dense cuenta lo sutil de los argumentos eh, y por qué el positivismo lógico está lejos de ser algo evidentemente estúpido o errado. Em, otra razón es que se requiere una distinción entre términos teóricos y observacionales. Y hay buenas razones para, o sea, para pensar, y de hecho se ha argumentado bastante de que toda, toda observación está cargada de teoría. Tanto desde cómo nosotros dirigimos nuestra observación, qué es lo que decidimos observar y qué sé yo, hasta en realidad cualquier cosa. Si yo digo, este objeto cae, eh, estoy apelando a un montón de teoría, porque la palabra caer una, implica un arriba y un abajo, implica, aunque sea quizás de forma muy implícita, ciertas nociones de gravedad, ciertas nociones de centro, y todas esas nociones son bien teóricas. Entonces, hay gente que dice, bueno, en realidad no hay nada que uno pueda decir, no hay nada observacional eh, que no esté cargado de teoría. La observación son el reporte nudo de nuestros sentidos, son un montón de formas y colores, nada más que, claro, uno de nuevo tendría que volver al proyecto de Carnap de construir todo a un lenguaje sensorial y eso ha fracasado. Además, dice esta crítica, se distancia de la anterior, se diferencia de la anterior en que en realidad no solo es imposible generar un lenguaje sensorial, sino que además todo ese lenguaje va a estar contaminado por teoría. Un ejemplo quizás más práctico es en lo que están viendo en esta imagen es la evidencia observacional de la creación de un par positrón-electrón en una cámara de burbujas. Lo que un físico ve ahí es efectivamente la creación de un par electrón-positrón. ¿Por qué? Porque, bueno, conoce el setting experimental. En una cámara de niebla tengo una atmósfera sobresaturada, hay un campo magnético eh, que va perpendicular a la dirección del plano de la cámara. Y sabe el físico teórico que cada partícula cargada eléctricamente ioniza, ¿qué pasa? Ioniza la atmósfera está sobresaturada y deja una marca, deja una estela. Entonces solamente las partículas cargadas dejan estela. Y lo que ve aquí, si ustedes pueden ver la flecha, no estoy seguro si la ven, pero aquí hay una flechita, no hay nada en la cámara, significa que hay una partícula neutra, y por conservación de carga, esa partícula neutra decae en algo que es positivo y negativo. Las cosas y decaerían en direcciones opuestas por conservación de momentum. Eh, y si ellas están expuestas a un campo magnético externo, o sea, se deflectarían. Y como van en direcciones opuestas y tienen cargas opuestas, se deflectarían en círculos opuestos, que rotarían en direcciones opuestas. Y eso es precisamente lo que se ve. Entonces esto es para un físico es obvio de que ahí hay un par de una partícula positiva, otra negativa. Por otro lado, el radio de curvatura tiene que ver con la relación entre masa y carga, tienen más o menos el mismo radio de curvatura. Esta cosa va generando una espiral porque va decreciendo su energía cinética, entonces el radio de curvatura se va haciendo cada vez más chico, y todas esas cosas son coherentes con lo que se sabe, pero hay un montón de teoría. Entonces, decir, miren, esta es una foto, una imagen observacional de un positrón electrón, implica todo lo que les acabo de decir. Pero la crítica más
demoledora vino de Karl Popper. Y es interesante porque Popper en realidad no tenía por objeto matar al proyecto positivista lógico, pero de alguna otra forma lo hizo. Los positivistas lógicos y Popper tienen metas distintas y tienen enemigos distintos. Los positivistas lógicos intentaban construir una teoría del significado. Popper estaba enfocado en la ciencia, quería entender qué es científico y qué no, cuándo hay ciencia de pseudociencia. Y cuando los positivistas lógicos odiaban la metafísica, lo que odia Popper es la lógica inductiva. Y en este trance, él gana a Popper, digamos. Y los positivistas lógicos se ven, el programa positivista lógico se destruye. Entonces vamos a ver más o menos cómo lo hizo Popper y por qué. Popper se dio cuenta que quizás antes de esto, ¿por qué Popper estaba tan enfocado en la demarcación? Popper estaba increíblemente influenciado por, obviamente, la ciencia de su época y por las teorías que estaban dando vuelta. Y le llamó mucho la atención el experimento crucial que demuestra que la relatividad general es correcta. Eh, y ese experimento es la observación en un eclipse solar de que la posición aparente de las estrellas se mueve. Entonces resulta de que Einstein predijo la relatividad general de Einstein predecía de que las estrellas se tenían que mover. La palabra planeta significa estrella errante, y eso significa de que las estrellas no se mueven, y eso lo sabemos desde los griegos. El experimento crucial es decir, mira, las estrellas se van a mover, algo que nadie esperaría desde los griegos. Bueno, entonces estaba en ciencia esa teoría, y en humanidades, que sí, estaba el marxismo muy de moda, y en psicología estaba el psicoanálisis freudiano muy de moda. Y él se dio cuenta de que, de alguna otra forma, la teoría marxista en política económica daba cuenta de todo. Explicaba por qué ocurrían las revoluciones y también explicaba por qué no ocurrían. Y lo mismo podía aplicarse al psicoanálisis. Disculpen si ustedes son o están muy cercanos a un psicoanalista, es una caricatura, pero para que más o menos entiendan la idea. Supongamos que yo soy una persona increíblemente apretada, soy muy avaro y voy al psicoanalista, porque me está trayendo problemas maritales, mi avaricia. Entonces voy y le digo al psicoanalista, bueno, vengo a hablar contigo porque soy extremadamente avaro y no sé de dónde viene esto, ni sé qué hacer. Y el psicoanalista me pregunta mi historia, bueno, sí, soy hijo único, bla, bla, bla. Y el psicoanalista, mira, ese es el asunto. Resulta que tú eres hijo único y tienes una relación particular con tu madre. Entonces, como eres hijo único, tu madre te lo entregó todo a ti. Y, y, y tú generaste en tu conciencia, en esta relación madre-hijo muy particular, que todo te pertenece y que todo es tuyo. Entonces no compartes. Ya, perfecto. Explicación. Ahora supongamos que yo soy una persona increíblemente dadivosa. Soy tan desprendido que también me trae problemas maritales porque regalo todo. Y si alguien me viene y me pide cualquier cosa, yo la entrego. Entonces voy a este psicoanalista, y le digo, oye, mira, tengo problemas, que soy demasiado dadivoso, qué sé yo, y me está trayendo problemas en mi vida, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, cuéntame tu historia. No, sí, soy hijo único, bla, bla. Y ahí él dice, mira, ese es el asunto. Resulta que tú tienes una relación especial con tu madre. Tu madre te lo entregaba todo, entonces no tenías necesidad de nada. Y como no tienes necesidad de nada, tú siempre entregaste. Y eso funciona bien y por la relación con tu madre, sí. Evidentemente una caricatura, pero el punto al que quería ir es que la misma teoría da casi con los mismos argumentos explicación a cualquier cosa. En cambio, y ahí se dio cuenta Popper de que había una diferencia radical entre lo que estaba haciendo Einstein
con la relatividad general y lo que estaba haciendo el marxismo o el psicoanálisis. Y odiaba la lógica inductiva, esta idea de que hoy día sale el sol, ayer salió el sol, antes de ayer sale el sol, entonces a partir de eso, por lógica inductiva, voy a pensar, bueno, mañana voy a ver salir el sol en la mañana. Y antes de 24 horas voy a verlo descender. Y resulta de que tomo un avión y ahora que es invierno me voy a la Antártida y resulta de que nunca sale el sol. Y espero 24 horas y nunca sale ni se pone el sol. Eh, entonces no es cierta que a partir de la lógica inductiva no, los resultados que obtengo a partir de la lógica inductiva son eventualmente falibles. No son siempre falibles, pero nada me asegura efectivamente que pueda llegar a creer en ellos definitivamente. Bueno, y con estos dos elementos, Popper destruyó la idea del positivismo lógico. ¿Por qué? Porque los positivistas, al tratar de definir lo que sea, el significado de lo que sea, terminan reiterando como criterio de marcación su lógica inductiva. Los positivistas, en su ansiedad por aniquilar la metafísica, aniquilaron a la ciencia junto a ella, pues postulados científicos tampoco pueden reducirse lógicamente a postulados elementales de la experiencia. ¿Cuál es la idea de Popper? La idea de Popper es que ninguna verificación es final, a menos que haga el proceso inductivo. Entonces, yo hago un experimento, si yo tomo un perro de ropa y efectivamente tomo un pedazo de tela y lo cuelgo en un alambre, y con eso verifico que esto es un perro de ropa, porque esa es su forma de ser verificado, algo que puedo tener en mi mano, que sea ergonómico, que me permite dejar suspendidas telas en un alambre. Si yo hago eso una vez, no significa que lo pueda llegar a hacer siempre, eh, sin ocupar la lógica inductiva. No lo verifiqué finalmente. Parece súper quisquilloso y súper piqui, pero en el fondo, claro, yo apelo a que en toda nueva próxima ocasión que yo verifique un perro de ropa, voy a obtener el mismo resultado. Y la verificación puede no ocurrir porque, bueno, de repente se puede romper y resulta que esto efectivamente en conjunto es un perro de ropa, pero parece que ya no. En fin. En realidad no apelaba, obviamente, a ejemplos tan mundanos como este, sino a cosas bastante más abstractas y la verificación en cosas más abstractas. Entonces, si ya no puedo creer en la ciencia porque no se puede verificar nada, se me cae también el lenguaje. Y lo que es peor, como la ciencia no puede verificar nada, entonces la ciencia es igual a la metafísica en los términos que los positivistas lógicos lo postulaban. Ambas carecerían de sentido de acuerdo a los positivistas lógicos, y eso es algo que obviamente ningún positivista lógico aceptaría y que Popper tampoco acepta, porque admiraba mucho la ciencia. Entonces tiene que haber otra forma de entender qué es ciencia y de no ocupar la lógica inductiva. Y él dice, mira, las teorías no pueden ser verificadas, porque la verificación final implica inducción, lógica inductiva. No pueden ser verificadas, pero sí pueden ser falseadas. Es decir, yo puedo ponerlas a prueba y ver si efectivamente la prueba la pasa o no la pasa. Si no la pasa, entonces ya sé de que no es parte de mi conocimiento y lo puedo descartar. Y con eso lo que hace Popper es matar dos pájaros de un tiro. Porque por un lado demarca la ciencia de la pseudociencia y por otro lado erradica la lógica inductiva. ¿Por qué demarca la ciencia de la pseudociencia? Popper diría, mira, lo que es científico puede ser falseado. No es que sea falso, es que tiene la posibilidad de ser falseado. Existen estos experimentos cruciales que me permiten decir si es que mi teoría es verdadera o falsa. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la relatividad general que les planteé antes, si es que Eddington, que de hecho fue Eddington, hubiese ido a cierto lugar, no me acuerdo si fue en las Canarias, en Sudáfrica o por ahí, a observar el eclipse, un eclipse solar y ver que efectivamente cuando el sol está tapado, las estrellas se mueven relativa a ella,
Si es que hace el experimento y no observan los cerca de 2, no sé qué, segundos de grado o algo así, que se supone debían moverse las estrellas, que para la época era algo que con los instrumentos de la época eran posible de efectivamente verificar. Si es que hace el experimento y las estrellas no se mueven, entonces toda la teoría de la relatividad general es falsa. Y eso la hace científica. Permite decidir si es que la teoría puede llegar a ser verdadera o no. No dice que la teoría es verdadera ni la verifica para siempre sin inducción, pero dice que al menos pasó un test. En cambio, no hay test posible, parece, para el psicoanálisis. De acuerdo a lo que estos tipos dicen, yo no cacho mucho de psicología, pero estoy repitiendo cosas que honestamente no entiendo muy bien. El punto es que no hay, el psicoanálisis parece poder dar respuesta a todas las enfermedades mentales había y por haber, y no hay nada no hay ningún escenario posible que el psicoanálisis no pueda enfrentar. Eh, Incluso ni siquiera en teoría. Entonces eso no la haría científica, de acuerdo a Popper. Y por otro lado, no necesito la lógica inductiva, basta un experimento falso para poder descartar esa teoría. Y por eso radica la lógica inductiva. Hay varias críticas al programa de Popper. Una es que uno diría, bueno, si esto es así, cada vez que tengo un resultado negativo, yo debería votar la teoría. Y eso no ocurre en ciencia, dice Eugene Quine. El ejemplo, supongamos de que alguien dice, mira, hay una órbita en un planeta, y así como han descubierto otros planetas, eso quizás significa de que más atrás, más lejos que no vemos, hay otro planeta que no estamos observando. Entonces va a poner su telescopio y mira en el lugar indicado, en la hora indicada, y no observa nada. ¿Vota por lo mismo la teoría de gravitación universal de Newton? Probablemente no. Probablemente diga, mira, a lo mejor mi telescopio es demasiado penca, entonces necesito un telescopio más grande, y pide ahora en el VLT, el Very Large Telescope. Y el día indicado, la hora indicada apunta y no ve nada. Entonces, vota ahora sí con ese gran telescopio la teoría de Newton. Probablemente no, va a decir, mira, a lo mejor justo había una nube de gas y polvo entre medio que no me permitía ver el planeta cuando estaba pasando, entonces en realidad voy a pedir un hora en alma, un radiotelescopio que ven en frecuencia en el infrarrojo y que pasan el polvo, y lo voy a poder ver. Piden la hora, ponen en el lugar indicado, en la hora indicada, observan y no ven nada. ¿Votan ahora sí la teoría de Newton? Probablemente no. A lo mejor van a decir, mira, a lo mejor el planeta es demasiado frío, y como es muy frío no emite demasiado en el infrarrojo o cosas en esa longitud de onda. Entonces en realidad tenemos que pedir, bueno, un telescopio en el Hubble, fuera de la órbita, y así. El punto es que las teorías suficientemente fuertes parecen no ser descartadas cuando hay un experimento crucial, sino que se pueden generar hipótesis ad hoc para tratar de salvar la teoría. Y hay varios contraargumentos a eso. El contraargumento más malo que he escuchado, el falsacionismo ingenuo, es decir, bueno, para evitar convencionalismo hay que tomar una decisión, la decisión de no adoptar convencionalismo. Es como decir, bueno, para evitar caer en esta mala práctica hay que tomar una decisión, no caigamos en malas prácticas. Y eso en realidad no sé si es una muy buena respuesta. Hay falsacionismo sofisticado. Dice, bueno, solo vamos a adoptar aquellas hipótesis que nos permiten anticipar nuevos hechos, las hipótesis se ponen a prueba secuencialmente, dice Lakatos. Y otra es los acuerdos intersubjetivos entre científicos acerca de hipótesis probadas en cada ocasión. Falsificar intersubjetivamente, como ver cuál hipótesis a través de distintos individuos de forma intersubjetiva permiten en realidad corroborar la hipótesis y evitar estos problemas de falsacionismo. Pero todas estas cuestiones son un poco más, eh, claro, sofisticadas, no sé. Otra crítica es que hay dudas sobre el significado de un estímulo. Esto de una oración observacional. Ya hablamos de las críticas al positivismo, de lo difícil que es generar oraciones observacionales. Entonces, si
no tenemos un significado claro, entonces la refutación parece depender de alguna decisión, no del hecho mismo, no de la experiencia misma. El lenguaje está cargado de teoría, como habíamos comentado. Pero en realidad, la crítica más ardua que conozco es que en el fondo hace de la ciencia algo inútil. Porque si mis resultados científicos no los creo para evitar la lógica inductiva, entonces no estoy, em, por así decirlo, justificado en tomar un avión mañana porque conozco la ley de Bernoulli y las presiones relativas de la ALE, qué sé yo, porque hasta ahora han pasado todos los test cruciales, pero, pero nada me justifica para que eso no vaya a seguir ocurriendo mañana o siga ocurriendo mañana. Entonces, de alguna otra forma, al intentar eliminar la lógica inductiva, mata también a la ciencia. Bueno, ahí hay bibliografía para si quieren seguir estudiando este tipo de temas. Y con eso termina la cápsula, esta cápsula de hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima.